que se lo promovimos a todo mundo, evidentemente. Y pues quienes no participaron fue porque no quisieron, pero no conformes con que no quisieron, hubo quien, ella decidió aparte montar un concierto de ella sola, online, el mismo día que nosotros, en la misma plataforma que nosotros, a la misma hora que nosotros. Coco, me preguntan un montón también de los conciertos y cómo eran los conciertos y tal. Me voy a ir como cronológicamente porque la historia es curiosa y es bonita y la historia la historia se inventó para recordar nuestros errores y no volverlos a cometer. Entonces, en el corría el 2003. Voy a empezar bueno, los conciertos adentro de la academia, pues los pueden ver, están en YouTube, no tengo nada que decir, era televisión, estaban montados en un set de televisión, todo súper controlado, se cantaba, la voz era en vivo, se cantaba sobre una pista grabada, entonces solo había una mezcla de dos canales, una pista de musical y una pista de voz, entonces se hacía una mezcla y aún así, como estaba la tecnología de televisión azteca en ese momento, había cagazones y se oía de repente culé y era un fandango. Entonces, comento esto porque por ahí dije en alguno otro de mis videos que había que aprender a hacer lip sync para ir a la televisión después, a los programas de televisión en vivo, pues, porque pues era todo un tema, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, pues así se hicieron veintitantos conciertos de la academia adentro de un set de televisión controlado con escenografías y con todo bien padre. Era Idealandia. Una vez que salimos todos de la academia en el 2003, diciembre del 2002, hicimos nuestros primeros conciertos fuera de la academia en vivo, con pistas igual. Fuimos a Monterrey. Fue el primer concierto, fue en Monterrey. Ni siquiera me acuerdo muy bien si fue en el Estadio de los Tigres o algo así, en el antiguo Estadio de los Tigres, pero ese fue nuestro primer concierto y después de ahí nos mandaron a todos de vacaciones de Navidad, ¿no? Con una corta, nos dieron 100,000 varos a cada uno de adelanto de regalías y en mi vida había visto tanto dinero junto. Entonces, para los 14 fue regresar a sus casas para gastarse 100,000 pesos en llamadas telefónicas que hizo la familia, los amigos de la familia, pagarles, ay, perdón, perdón, yo no quería que te gastaras, o sea, así. Y darle regalos a la familia y gastar dinero, gastar dinero y gastar dinero, porque pues pensábamos ingenuamente que así iba a seguir, iba a ser nuestra vida forever and ever. Error. Antes de Reyes, Jair y yo regresamos antes de Reyes porque justamente era cuando íbamos a hacer la telenovela de Enamórate, pero para los veintitantos de enero, 27 de enero del 2003, empieza la gira de la primera generación de la academia. Y ahí pues íbamos los 14, evidentemente, todos firmaditos con contrato, no teníamos opción y nos llevaban a 3 ciudades por fin de semana. Me acuerdo que el primer fin de semana fue Veracruz, Puebla y Oaxaca. Evidentemente, pues le dieron foco en esos lugares. En Veracruz le dieron foco a Héctor, a Toña, en Puebla le dieron foco a Miguel Ángel, en Oaxaca le dieron foco a Nadia, además de los 5 finalistas de la academia, que todos sabemos quiénes fueron, ¿no? Víctor, Miguel, Jair, Nadia y Miriam, ¿no? Entonces ellos en todos los conciertos obviamente tuvieron protagonismo porque fueron los finalistas del reality, pero cuando llegaban a la sede de cada uno, pues le daban un poquito más, ¿no? Para que cantara una canción o 2 canciones más o lo que fuera, porque pues en Tamaulipas, por ejemplo, me la aplicaron a mí, se la aplicaron a Víctor y así sucesivamente. Así corrieron los primeros 6 meses del 2003. Por ahí del 27 de junio del 2003 terminó la gira de la academia, terminaron las grabaciones de Enamórate y yo pues estaba cansado como la chingada porque trabajaba de 7 de la mañana a veces hasta las 11 de la noche de lunes a jueves, luego los viernes de 7 de la mañana a 10 11 de la mañana, a esa hora me agarraba una camioneta de la producción a mí y junto con Yair nos trepaban en una camioneta, a veces María Inés también porque también la incluyeron en la novela
nos llevaban al aeropuerto, alcanzábamos a nuestros compañeros que ya estaban de avanzada en la ciudad en donde iba a ser el concierto, dábamos concierto viernes en la noche, viajábamos en autobús viernes, toda la madrugada del viernes o a lo mejor el sábado en la mañana para llegar a la siguiente ciudad el sábado en la tarde, hacer soundcheck, dar el concierto del sábado en la siguiente ciudad, dormir, bueno, los que dormían, yo no, yo me iba de fiesta. Después de ahí, pues al día siguiente en la mañana volver a agarrar el autobús, ir a la tercera sede, y en la tercera sede habría el concierto con todos cantando Buenas noches, bienvenidos, hijos de su Pink Floyd. Y de ahí cantaba Yair y cantaba yo, y nos trepaban a una camioneta y nos devolvían el domingo en la noche, luego, antes de que terminara el concierto de la cadena, nosotros ya no seguíamos. Nos trepaban a una camioneta, nos llevaban al aeropuerto porque teníamos que estar el domingo en la noche ya en la Ciudad de México listos para dormir porque a las 7 de la mañana empezábamos a grabar la novela otra vez, de lunes a jueves, 7 de la mañana, a 6 de la tarde como mínimo, a veces 9, 11 de la noche, hasta el jueves, viernes solo 3 horas en la mañana, camioneta, siguientes 3 ciudades y así 6 meses. Chulada de maíz prieto, cayó varo, había trabajo, y bueno, uno no lo ve, no lo agradece y empieza a refunfuñar y despotricar. Energía, muchachos, recuerden lo que les dije. Entonces, pues ya, termina la novela y a mí me dan las gracias de TV Azteca, rescinden mi contrato, que era por 5 años, me dicen gracias, bye, porque pues vieron mi actitud fiestera, no les gustó, mi energía era de, pues, ¿por qué me negrean? Y ya, nada más bueno, pasó lo que ya, si no lo han visto, véanlo en mis videos de lo que pasó después de la academia. Ya viví mi vida como medio bien y luego medio mal y luego del nabo y luego depresión y en el abismo y volví a salir y todo esto. Y entre estas etapas de mi vida, entre el ir y venir, hubo más conciertos de la academia porque obviamente pues llegó la segunda generación de la academia y nos invitaron, bueno, con la segunda generación estaba todo muy fresco, nos invitaron incluso, estuvimos 2 semanas viviendo los 18 alumnos de la segunda, los 16, eran 16 alumnos de la primera generación, de segunda generación de la academia y los 14 o sea, éramos 30 viviendo en la misma casa durante 2 semanas, luego ya nos sacaron, era como para el carrier que le llaman, ¿no? Como para jalar el rating de la primera generación para la segunda. No creo que haya funcionado como esperaban. El desafío de estrellas fue el siguiente programa, en donde juntaron primera y segunda generación a competir unos contra otros, pero ya éramos artistas. Entonces, no entré, yo no entré al desafío de estrellas número 1, justo porque mi energía era de por qué me negrean y tal, y se me ocurrió decirle a uno de los ejecutivos que en paz descanse, bueno, no creo que esté descansando en paz, que trabajaba yo mucho, que si pues no había como un día como para descansar la voz, ¿no? Y me dijo, sí, quieres descansar, no te preocupes, lo arreglamos. Después el productor de la academia le conté, mi papá Giorgio Arezu, le conté, y me dijo, pero ¿qué hiciste, tío? ¿Estás gilipollas o qué? Ve y dile que no, que te arrepientes. Tal que, bueno, para no hacer el cuento largo, no entré al desafío de estrellas, la gente no votó para que entrara al desafío de estrellas. Y yo dije, chinga, pues estoy en novela, o sea, soy el más visto junto con Yair de mi generación. ¿Cómo puede ser posible que la gente no haya votado para que yo entre al programa? No era lógico para mí. Pero bueno, anyways, las mentes pensantes, popeteras. Eh, Pasó todo esto del desafío de estrellas, yo no entré, ya tenía mis días libres, los domingos pues ya a mí me desocupaban temprano y todos los demás llegaban a ensayar los domingos al siguiente programa de televisión y había conciertos y conciertos de tele. Era una época en la que se mezclaban los conciertos durante, o sea, más bien en México y conciertos en televisión. Termina la segunda generación y entonces hacen casting para la tercera, pero se dan cuenta que el proyecto ya está un poco desgastado, entonces no hacen una tercera generación, se esperan hasta el siguiente año, vuelven a hacer otro casting y entra la tercera generación y entonces nos llaman otra vez a la primera generación. Ese es oficialmente nuestro segundo reencuentro. No, bueno, no, más bien oficialmente nuestro primer reencuentro, porque con la segunda generación pues nunca hubo un desprendimiento de la generación.
Entonces, oficialmente para la tercera generación, para la final de la tercera generación, nos llaman para cantar todos de buenas noches, bienvenidos, hijos de su Pink Floyd. Y ahí vamos, ¿no? Y estamos los 14 y cantamos, y bien padre, en la final de la tercera generación. Siguiente reencuentro para la cuarta generación en la final. Luego, siguiente reencuentro para la quinta generación, generación de la luz. Y después para lo que se llamó la última generación de la academia, que fue la sexta, que no fue la última, porque luego vino la Academia Internacional y luego la nueva academia, y todos estos reality shows que eran como el mismo formato, pero más amasado, más revuelto, más areneado, con menos agua, con más harina y mamadas, dijo mi amigo Todd. Entonces, para la última generación de la academia, que fue en el 2006, si mal no recuerdo, 2008, perdón, la sexta generación, 2008, fue la última generación de la academia. Para entonces yo, como ya estaba en uno de mis temporadas bajas de chamba y de artista, yo soy aquel, ya yo trabajaba en la producción de la sexta generación, yo trabajé detrás de cámaras, siendo coordinador musical de la generación y tal. Pero pues entonces nos vuelven a juntar y ese, señoras y señores, y ese día de la final de la sexta generación de la academia es el último reencuentro oficial de la primera generación de la academia. Después de la final de la sexta generación en el 2008, la primera generación jamás se volvió a reunir y lamentablemente después de la partida de mi querido Héctor, no va a suceder. Siguieron los conciertos. Ese día, evidentemente, pues nos pudieron juntar porque todavía estábamos bien amarrados los 14 por contrato con Televisión Azteca, entonces no teníamos realmente opción. Teníamos que ir y fue esa coerción, eh, pues a nivel contractual, la que nos puso ahí, ¿no? La que nos hizo ser la primera generación por última vez. Continuando con la historia de los conciertos de la academia, se intentaron hacer un montón de reencuentros más, pero ya nunca fue posible porque las ocupaciones no lo permitían. Los contratos con las disqueras no lo permitían. Y en muchas ocasiones, prácticamente en el 90% de ellas, yo creo que más bien los egos no lo permitieron. Entonces, para poner como contexto y terminar este tema, después de la última generación de la academia, que si mal no recuerdo fue en el diciembre del 2008, intentamos hacer un reencuentro por los 10 años en el 2012 y no estuvimos completos. No me acuerdo ni quién faltó esa vez, pero no éramos 11, 10 u 11 en ese primer intento de reencuentro. Se hicieron un par de fechas y no pasó nada más. Ah, casi se me olvida. Vamos a regresar tantito. Justo entre, justo entre la primera y la segunda generación, o despuesito de la segunda generación, cuando todavía no eran conciertos de reencuentro, rompimos por primera vez en muchos años el récord de asistencia de espectadores en el Zócalo capitalino. En aquel entonces no existía esto del internet como lo conocemos ahora y la difusión masiva como la conocemos ahora. Todo era por televisión, entonces quien no se metía en la televisión y quien no escuchaba realmente mucho radio, pues no se daba cuenta. O sea, era un aparato muy grande, sí, pero había también maneras de escaparte al sistema muy fáciles, ¿no? De cerrar la cortina de los medios era posible. Hoy no se puede porque todo el mundo carga un celular y te enteras porque te enteras, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nosotros hicimos un concierto que hasta la fecha, lo último que había tenido tanta audiencia había sido un concierto de Menudo, que era una boy band latinoamericana de los 80s, y nosotros rompimos ese récord
Éramos la primera generación mezclada, sin mal no, hicimos 2 conciertos, no me acuerdo cuál de los dos fue el que rompió el récord, si el de la primera generación o el de la primera mezclada con la segunda, pero era una alfombra de 150,000 cabecitas en el zócalo de la ciudad. La experiencia, la experiencia es de verdad inexplicable. Lo que se siente, la energía que se siente en un escenario con esa cantidad de gente respondiendo a tus estímulos, o sea, reaccionando a tus acciones, está cabrón, o sea, perdón, me voy a poner emotivo, pero está, es una sensación que de verdad se la deseo a todo mundo, hasta mi peor enemigo. Entonces, intentamos hacer otro después, en 2012 eran 10 más 5, después en el 2017, que ese fue, ahí hicimos, bueno, en el 2012 hicimos un auditorio nacional. Para cerrar la primera generación de la academia, el programa de televisión en el 2002, hicimos un auditorio nacional. Para cerrar la segunda generación, si mal no recuerdo, de la academia, en el 2003, hicimos otro auditorio nacional. Para la gira de la primera generación de la academia hicimos 3 o 4 auditorios nacionales. O sea, ¿en qué cabeza mundana cabe hacer tantos auditorios nacionales? O sea, de verdad. Y neta, ¿y ustedes no perdonan que uno se vuelva loco? No me chiflen. Entonces, para el reencuentro del 2000, reencuentro incompleto del 2012, se hizo un auditorio nacional y se hizo una fecha en otro lugar, creo. No sé, a mi mente está un poco como de viejito, pero sí o sí hubo un auditorio nacional del 2012. Y luego, a los 15 años, en el 2017, intentamos hacer otro reencuentro en el que también estuvimos 10, 11, no sé, 12, no me acuerdo cuántos. Si tienen alguna duda, escríbanmela en los comentarios, la investigo con la Gwendolí, que se sabe todo, y se las paso a contestar. Ella es la historiadora oficial de la primera generación de la el 2012 no fue un reencuentro oficialmente porque no estábamos los 14. En el 2017 no fue un reencuentro porque no estábamos los 14. Y el siguiente reencuentro fue porque de plano es que ya nos estábamos volviendo locos con el siguiente encierro, pero que fue a nivel mundial, la amada pandemia. En ese momento, pues todo lo que tenía que ver con el arte, todo lo que tenía que ver con la cultura, todo lo que tenía que ver con el entretenimiento, todo lo que tenía que ver con el esparcimiento del ser humano, se bloqueó a nivel mundial. Restaurantes, obras de teatro, conciertos, o sea, todo lo que fuera juntarse para los seres humanos fue a nivel mundial prohibido y cancelado. ¿Conspiranoico? Sí, yo creo que sí. Eh, entonces, pues dijimos, vamos a hacer un reencuentro, como lo que empezó a salir a raíz de esta necesidad de expresión, vamos a hacer un reencuentro en vivo, online, ¿no? Online, y nosotros todos, bueno, no, realmente Gen X nomás soy yo, Estrella, Raúl y unos cuantos, pero también hay varios millennial en la primera generación, entonces ellos ya más o menos como que le entendían, pero pues nosotros los un poquito más viejitos, los que nos tocó el cambio, pues online, pues qué vamos a hacer y esto, y empezamos a mover cada quien, los que nos pudimos juntar, que fuimos 9 elementos, cada vez menos, ¿ya vieron? Primero como que éramos 12, luego como que 11 o 10, y ahora en éramos ya 9 o 10, no me acuerdo, de plano. Éramos menos, cada vez éramos menos. Y ustedes todavía quieren que nos juntemos los 14. Bueno, pero ya no se puede. Ay. Entonces, resulta y resalta que se lo promovimos a todo mundo, evidentemente. Y pues quienes no participaron fue porque no quisieron. Pero no conformes con que no quisieron, hubo quien, la ganadora, ella decidió aparte montar
un concierto de ella sola, online, el mismo día que nosotros, en la misma plataforma que nosotros, a la misma hora que nosotros. Juzgue por su cabeza, no con lo que yo digo. Así fue. Entonces, pues, tristemente, esto viene a corroborar lo que yo he venido diciendo acerca de la primera generación de la academia. O sea, que hubiéramos sido tan unidos y tan hermanos obedece un poco también a que circunstancialmente estábamos un poco obligados a convivir y a encontrar la mejor versión de nosotros mismos y a compartirla y a buscar la mejor versión de con los que estábamos conviviendo, porque si no te volvías loco o te ibas a convertir en un asesino serial en televisión. Entonces, una vez que esa coerción ya no fue parte de la ecuación, pues cada quien fue jalando para su rancho, como se dice también, ¿no? Y está bien. A lo que quiero llegar con todo esto es que los conciertos y todo fue una época divina y que no va a volver a pasar, pero que realmente es que tampoco debería de volver a pasar porque no va a haber esa energía, no va a haber esa sinergia en el escenario. Que se junten los que nos queramos juntar, que hagan los proyectos los que los queramos hacer y los que no, pues no los necesitamos. No vamos a tener ese mismo éxito de la primera generación del 2002. Entonces, pues no los necesitamos. Para jetas y para malas vibras, pues mejor no, mejor quédense en sus proyectos, con todo respeto. Porque seguramente van a seguir diciendo, ay, es que júntense, es que una reunión, a pesar ya Héctor no está, pues no, ya, paren con ese pedo. Y para seguir de los que están, algunos no quieren y nunca quisieron. Y su protagonismo fue, y su ego fue más grande que su talento. Ya está. Entonces, son de las cosas que uno aprende con la edad, ¿no? Y que dice con el corazón en la mano, y aunque los quiero mucho a todos, pues ninguno es indispensable en mi vida y el que quiere estar lo abrazo. Y al que no, a la distancia. Lo abrazo también. Eh, y pues eso, esa es la triste historia, la verdadera contada por mí acerca de los conciertos de la primera generación de la academia.